muy corto lo que vamos a leer en principio en el libro de Job, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Job, su capítulo 34 y verso 14. La poderosa palabra de Dios dice: si pusiere sobre el hombre su corazón y recogiere así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Bendito Señor. Qué tremendo, ¿no? Que si el Señor quita su espíritu de nosotros, verdaderamente quedamos, nuestro cuerpo cae y queda sin vida. Así que el Señor hoy viene a hablarnos y Dios comienza de esta manera diciéndonos que la persona, el ser humano en la tierra, sin el Espíritu de Dios, no es nada, no somos nada. Nada se puede hacer sin su presencia. Nada, el hombre, nosotros como personas humanas no tenemos ninguna capacidad para hacer algo, tener éxito en algo sin la presencia de Dios. La obra de Dios no depende de una persona, sino que Dios, cuando llama a una persona para un ministerio, es porque ya Dios vio que está capacitado, porque lo vio rendido a su presencia. Y una dependencia solamente y entrega total a la presencia de Dios. En toda la escritura del primer libro de la Biblia hasta el último libro, la clave de todo reino o rey puesto por Dios, de todo hombre enviado por Dios, de todo varón profeta que Dios llamó, siempre la clave fue la dependencia total de ver ese hombre rendido en la presencia de Dios. Y siempre caminando y prestando en el Espíritu su oído a la voz de Dios y obedecerle y andar por su Espíritu. Nunca una persona con su capacidad, por más fuerte que se crea o se sienta, o por más que tenga mucho dinero, posesiones, mucho conocimiento humano, nunca, haga lo que haga, jamás podrá tener éxito, no podrá tener buenos frutos, no tendrá crecimiento, mucho menos recibir de Dios las señales prometidas por Dios para los hombres que caminan en su voluntad, en obediencia y guiados por el Espíritu Santo. Las señales, lo que Dios prometió para los que en Él creen, que dijo que vendría, es poder y autoridad para todo. El hombre de Dios tiene que tener las señales de Hijo de Dios, y esas señales es poder y autoridad para libertar, para sanar. Bendito sea el Señor. Porque es su presencia la que sostiene y respalda la victoria y da visión
da visión literalmente el Espíritu Santo, quien conduce y guía a toda verdad. Bendito sea el Señor. Esa es la razón por la que sin la presencia de Dios no somos nada y nada podemos hacer, porque es la presencia de Dios la que siempre da el triunfo y la victoria y nos guía hacia toda verdad. Y sin duda todos nosotros, si alguna vez creemos que haciendo cosas a nuestra manera, como a nosotros nos parece, verdaderamente dice la Escritura, no habrá nunca victoria, no habrá éxito, nunca se escala, nunca se puede remontar sin la presencia de Dios. No se puede subir a dimensiones en las cuales solo la presencia de Dios puede sostener. Desde los tiempos antiguos es que Dios estableció un principio, que sin su presencia no se puede hacer nada. Bendito sea el Señor. No solo que no se puede predicar, que no se puede ser un pastor de una congregación, sino que no se puede tener un hogar feliz, en paz, no se puede tener hijos, bendito sea el Señor, en la piedad de Dios. Nada podemos tener verdaderamente si la presencia de Dios y el Espíritu Santo no nos guía y no está en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros ministerios. Si no está Él, verdaderamente nada de estas cosas pueden acontecer. Verdaderamente es el Espíritu Santo quien nos saca en victoria, y vemos que cuando Dios saca al pueblo de Israel, luego de 400 años de esclavitud, el gran Yo Soy, Él llamó a Moisés y lo llevó a Egipto e hizo Dios señales contundentes. Abrió el Mar Rojo. Una vez que Moisés comienza a caminar con el pueblo en la dirección a la tierra de Canaán, dice la Biblia que Dios hizo maravillas. Vemos que Dios hizo maravillas, que cosa sobrenatural, poderosa, milagros tremendos. Pero es acá donde vemos el punto, la clave de esta victoria, y es que Dios estableció a Moisés que su presencia iría con ellos, su gloria iría con ellos. Entonces ese era el triunfo, esa era la victoria, que el pueblo caminaba en victoria, en triunfo, venciendo a sus enemigos, porque Dios había decretado a Moisés que su presencia iba con ellos. Y la gloria de Dios, bendito sea el Señor. Y dice la Escritura que desde el día en que salieron de Egipto, la nube de gloria los acompañó, y cuando se acercaban al Mar Rojo, se dieron cuenta de que los egipcios lo estaban persiguiendo, y de inmediato se puso detrás de ellos. La nube de gloria se puso detrás de ellos porque ella los guiaba. Y de inmediato los cubrió, interponiéndose al medio, y produjo oscuridad para los egipcios y confusión
y para Israel produjo luz y vida y bendición. Mi alma te alaba, Jesús. Para los hijos de Dios e Israel, de un lado era oscuridad y del otro luz y vida. Y protección y victoria, éxito. Y desde ese día, el pueblo de Israel se dio cuenta de que era cómo ellos, qué tendrían que hacer para poder caminar, avanzar en la dirección correcta, en triunfo y en victoria. Y este punto era seguir la nube. Entendieron que para caminar en la dirección correcta y alcanzar lo prometido había solo un principio, y era seguir la nube. No había otra estrategia ni plan de hombres, sino que todo vendría de Dios. Todo ahí era de Dios y por Dios. El control lo tenía Dios. Bendito sea Él para siempre. El maná lo enviaba Dios. El agua lo proveía Dios. Los codornices venían de Dios. Era Dios y por Dios. Lo único que ellos tenían que hacer era seguir la nube. Donde se movía la nube, porque en esa nube estaba la presencia de Dios, estaba Dios mismo. En esa nube estaba Dios mismo, su presencia, la cual había prometido Dios a su siervo al sacarlo, que iría con ellos. De esta manera estaban saliendo. Y esa nube de gloria era quien guiaba al pueblo. Y luego Dios habló a Moisés y le dijo, quiero habitar junto a ustedes, así que necesito una habitación que sea hecha para mí. Pero sabe, esa idea no vino de Moisés. No, sabe que no, porque ¿por qué no podía venir de Moisés? Porque la mente humana, nuestra mente, no podría producir algo en lo que a Dios incluiría. Bien, entonces esto pasó, y esto es lo que Dios tuvo que hacer. ¿Qué hizo Dios? Llevar a su siervo Moisés y introducirlo en el monte. Lo sacó hacia el monte, en el monte Sinaí. Y luego de 40 días y 40 noches, Dios le reveló cómo sería su tabernáculo. Le reveló las medidas del arca y cómo tenía que ser formada y qué materiales tenía que él usar. Santo Dios. Todo esto Dios le reveló a cómo fue su voluntad, como él deseaba que sea. Moisés subió al monte Sinaí en Éxodo, su capítulo 19. Y dice la poderosa palabra que el monte fue sacudido por el poder de Dios, y esto es en el verso 18. Y humo se veía en el monte Sinaí, porque Dios había descendido fuego sobre él.
y habló a Moisés con voz tronante, y el pueblo se espantó. Cuando el pueblo escuchó esa voz tronante, cuando Dios habló con Moisés, el pueblo se espantó y se fue, se alejó. Entonces dice la Escritura que Moisés se introdujo en la nube de gloria. Y cuando entró en la nube de gloria, para Moisés el tiempo se detuvo. Y en esa atmósfera de gloria se le reveló todo a Moisés. Mi alma te alaba, Señor. Hasta es dado a entender que el libro de Génesis se le reveló a Moisés en esos 40 días en el monte Sinaí bajo esa gloria. Y cuando el varón de Dios, Moisés, bajó del monte Sinaí, bajó con el tablero de los 10 mandamientos en las manos y con el diseño de cómo tenía que construir el arca de gloria, el tabernáculo para el Dios temible y todopoderoso. Dice a Moisés, lo que yo quiero, dice Dios a Moisés, lo que yo quiero y donde yo quiero moraré. No lo puede producir mente humana, sino que es necesario que yo te lo revele, cómo será hecha mi morada, mi tabernáculo, mi habitación, lo que sea preparado para él, dice, será a mi manera. Y el arca, y cuando y cómo yo quiero, dice el Señor. Y sería cuando y cómo, y cuando Él quiera y donde Él quiera, porque todo será hecho en mi tiempo y en mi voluntad. Y en esto nos muestra, podemos ver cómo el Señor nos muestra que nosotros por mente humana no podemos preparar un lugar para Dios, sino que Él tiene que dimensionarnos y abrir nuestros ojos, revelarnos todo para que de esta manera sí podamos ver cada detalle de cómo Dios quiere que las cosas sean hechas a su voluntad. En este caso, dónde va el oro, dónde va lo otro, y de esta manera construir la habitación de acuerdo al diseño revelado. Bendito sea el Señor. Espero usted pueda estar prestando oído, atención y meditando la poderosa palabra de Dios, porque es muy, muy importante para nuestras vidas. Muy importante cuando Dios habla, poder escuchar su voz y poder empezar a practicarla. Bendito sea el Señor. Y acá es donde Dios, en este momento, sencillamente nos revela y sencillamente nos deja en claro que nadie puede encontrar a Dios si Él no te muestra el camino. No se puede llegar a Él si Él no dice cómo encontrarlo. No hay capacidad ni fuerza humana. La carne de ninguna manera puede encontrar a Dios. No, porque Dios no es solamente enseñado. Dios tiene que ser revelado. Dios no puede ser enseñado en una universidad. No puede ser enseñado, no se encuentra en un instituto solamente. Sí nos enseñan historias bíblicas,
y podemos aprender, tener conocimiento de la palabra de Dios, es verdad, pero la presencia de Dios solo Él puede revelarla, solo Dios. Él se revela a quien Él quiere revelarse y cuando Él quiere, a quien quiere, donde Él quiere. Esta es una gran y única verdad. Si Dios esconde su presencia, si Él no quiere mostrarse, no quiere que su presencia llegue a alguien, jamás nosotros podemos encontrarlo a Él. Bendito sea el Señor. Por más que nosotros hagamos lo que hagamos. Y es por eso que Él nos enseña qué camino seguir y cómo poder llegar a Él y recibir revelación. Entonces es muy claro el mensaje y poderoso. Vemos que cuando Dios quiso habitar con el pueblo de Israel en ese momento y caminar con ellos, desde ahí Él tuvo que revelar el arca. Y es por eso que Moisés llamó a sabios, a los cuales el Espíritu tuvo que primero llenarlos y derramar la presencia sobre los diseñadores, para que estos diseñadores concuerden con la visión de Moisés. Gracias, Señor. Te alabo, Padre. Y dice la poderosa palabra que cuando el arca estuvo terminada, cuando el tabernáculo que fue revelado a Moisés, según el diseño que Dios reveló en el Sinaí, entonces los diseñadores en los cuales había sido lleno, ellos habían sido llenos del Espíritu para trabajar de acuerdo a lo revelado. Tenían que estar, porque ese lugar tenía que estar de la mejor manera, tenía que estar perfecto, como Dios pidió. ¿Sabe por qué? Porque quien habitaría en ella era la perfección total. Era la nube de gloria, era la presencia de Dios. Y esto tenía que ser revelado. Vemos nosotros que la tsunamita le preparó una habitación a Eliseo y él durmió ahí. Pero a Dios no. A Dios un humano no puede, no tiene mentalidad para ofrecer algo a Dios. Es Dios quien le tiene que encaminar y enseñar a la humanidad y revelar. Bendito sea el Señor. Santo Señor Jesús. Y el mundo está a punto de explotar bajo la gloria de Dios. El mundo está a punto de conocer a un Dios de cerca, revelándose desde lejos. Se dice que el arca se trabajó por 9 meses. Y cuando estuvo esa caja que tenía anillos para cargar, esos anillos representaban eternidad. Algo sin comienzo y sin fin. Algo eterno. De esta belleza adquirida, diseñada en la santa voluntad de Dios, que era una barra de oro puro, y dentro de esa barra estaban incrustados los 2 querubines, el propiciatorio
era simplemente una tapa que tapaba el arca de Dios. Y sobre esa tapa estaban los dos querubines mirando hacia el frente, mirando con las alas, mirando, bendito sea el Señor, hacia el propiciatorio. Y todo esto fue revelado, todo esto había sido revelado, cómo tenía que ser, cómo tenía que quedar, verdaderamente había sido eso lo que Dios en esos 40 días en el monte Sinaí se la reveló a su siervo Moisés. Bendito sea el Señor. Y Moisés le advirtió Dios a Moisés: yo habitaré con ustedes, pero antes que yo baje a habitar con ustedes, te mostraré cómo yo habito en el cielo, para luego habitar entre ustedes. Y de esta manera Dios reveló, y fueron 9 meses construyendo esa arca. Y eso que el arca sería solo el reflejo de aquel que había de venir. Santo Señor. Él vendría y habitaría el santo, la plenitud, el soberano. Vendría y habitaría. Y cuando en forma de nube, de gloria, dentro de esa arca, bendito sea el Señor. Y así como esa arca, que solo era un reflejo de la presencia divina y poderosa que había de venir y habitar en ella, duró 9 meses en construirla. De esta misma manera vino el Espíritu sobre María, y fueron 9 meses de preparación en el cuerpo donde estaría la plenitud y la santidad de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Y esa arca, cuando fue terminada, los diseñadores traen a Moisés, porque él tenía que verla y verificar que esté construida exactamente como Dios la mostró a él en la revelación. Y cuando ellos la terminaron, entonces trajeron a Moisés para que él pueda ver cómo había quedado ese diseño el cual Dios había pedido. Y él la miró y dijo: es igual a como la vi en la visión. Entonces él tomó sangre de cordero y la roció con sangre, y entonces él terminó de preparar el lugar como Dios lo indicó. Y cuando estuvo todo preparado y rociado con la sangre del cordero, dice la Escritura que la nube de gloria que estaba arriba descendió y posó sobre el tabernáculo. Bendito Señor. Y la nube esa nube producía una sombra, pero en forma de embudo. O sea, comenzaba fina a medida del arca y seguía engruesando a medida de la altura, hasta que ya en plenitud sobre el cielo. Bendito Señor. Y cuando el pueblo pensar que tenía que
a esa arca la tenían que cargar, pero a esa arca no podía llevarla cualquier persona. No, solo los asignados, solo los apartados, los que fueron preparados para ella, los ungidos, los 4 sacerdotes. Y así era la orden de que Israel tenía que moverse, debía seguir la nube. Era lo que Dios, el principio que Dios le dijo, moverse de acuerdo a la nube. Y si ella se paraba, ellos también tenían que parar. Y si se movía la nube, ellos tenían que moverse de acuerdo a ella. Y para eso tenían sacerdotes las 24 horas vigilando la nube. Y cuando ella se movía, los sacerdotes tocaban trompetas, porque la clave de que Israel avanzara en la dimensión correcta para llegar a la tierra prometida era seguir la nube. No había otra forma de vencer los enemigos ni de llegar a Canaán, sino solamente seguir la nube. Bendito Señor. Si no la seguían, no tenían gracia, no tenían gloria. Dios no iba delante de ellos. Dios iba delante de ellos o arriba. Ellos no podían caminar solo. Y Él iba delante o por derriba de ellos para vencer todo lo que se oponía y les daba la victoria. Y cuando el pueblo, en aquel momento que el pueblo pecó contra Dios con idolatría, Dios se airó, porque Dios había hecho grandes maravillas y el pueblo pecó, se metió en idolatría y Dios se airó. De esa manera es que Dios habló con Moisés, tomó Moisés el tabernáculo y lo sacó de ahí, de la cercanía de las tiendas del pueblo. Lo llevó a distancia de la tienda y la Biblia dice que cuando Moisés se levantaba y se iba para el tabernáculo, dice que todo el pueblo de Israel, ellos salían a la puerta de sus tiendas y puestos de pies, miraban en pos de Moisés hasta verlo entrar en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice la palabra que la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo. ¡Qué gloria!, ¿no? Qué hermoso esto que Dios hoy nos habla para alumbrar nuestras vidas. Es poderoso, es tremendo que podamos analizar verdaderamente lo que Dios está hablando. Y Dios hablaba con Moisés. Vemos algo muy importante. Mediten en la palabra que escuchan. Vemos algo muy importante en esto. Porque nos dice que cuando Moisés salía de al lado de gente que le faltó a Dios, lo deshonró, no le creyó, le desobedeció. Y analice bien esto, porque dice, muy bien, dice, cuando Moisés sale de ellos, cuando sale de la tienda y se iba al tabernáculo, entonces la nube descendía
y Dios lo visitaba y hablaba con él. ¿Está usted tomando la palabra del Señor por el Espíritu? Dios hablando a su vida y a mi vida. Qué interesante esto, fíjese, mientras él estaba con el pueblo que no estaba en agrado, no estaba en la voluntad de Dios, juntamente con ellos y en las tiendas, dice la Biblia que ahí no había gloria, no venía Dios a hablar con él. La pregunta de Dios para su vida y para mi vida es: ¿dónde está hoy el varón que como Moisés deja ese grupo, deja esa tienda y sale fuera al tabernáculo para entrar en la dimensión de gloria, donde Dios, bendito sea el nombre del Señor, donde Dios realmente pueda descender, pueda hablar contigo? ¿Dónde está ese varón de Dios? Porque Dios busca y llama a alguien que quiera realmente salir de un territorio, de un grupo, de una tienda, de los cuales no están dispuestos a serle fiel a Dios, que no le creen aun cuando Dios ha sido fiel con ellos. Mi alma te alaba, Señor, y ha mostrado su lealtad. Alguien que abandone la tienda, alguien que quiera entrar en contacto con la nube de gloria en su vida, bendito sea el Señor, está llamando Dios. Acondiciónate a la voluntad de Dios, y si quieres bendición, fíjese algo: en Nazaret ellos no quisieron acondicionarse a Él, al Señor Jesús, y Él se fue de ahí. Hoy Dios llama a que seas alguien lleno de su presencia, pero sabe, Dios no te hablará ni vendrá a tiendas. Él habla en tabernáculos. Cada vez que Dios habló a los hombres para indicarles su victoria y la de su descendencia, lo llamó fuera del entorno y fuera de las costumbres, de sus costumbres. Y Él te llama a un lugar donde su presencia pueda habitar, un territorio donde a Él le agrada, no donde a ti te gusta, a donde tú te sientes cómodo, donde tú quieres, donde a ti te gustaría. No, Él verdaderamente te llama a donde Él pueda descender. Y en este momento a alguien le dice: sal de tu tienda y ven a mi territorio. Sal de tu tienda y ven a mi terreno. Sal de tu tienda, ven al campamento. En la tienda tú te duermes, en el campamento tendrás visión, porque en la tienda tú te duermes y en el tabernáculo te encontrarás con Dios. Santo Jesús. En la tienda ves paredes y techo. Hoy Dios te está llamando. Sal de ese lugar. Bendito sea el Señor. Sal de ese lugar de distracción. No te entretengas ahí y ven al tabernáculo, que la gloria ahí te espera. Esa nube de gloria que hoy te llama fuera y es tanto mencionada en la Biblia, y en este mensaje vemos por qué. ¿Por qué tanto mencionar la nube? Porque antes de la voz de Dios oírse, antes de que tú escuches a Dios, tiene que manifestarse la nube. No hay voz de Dios si antes no hay nube. En San Mateo 17:5 dice que cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos, estaba Moisés y Elías,
dice la Biblia que una nube de luz descendió al monte de la transfiguración y desde la nube sale la voz que dice: este es mi Hijo amado. Mi alma te alaba, Señor, te adoro. Mi alma te alaba. La nube de gloria siempre trae la voz de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la Biblia habla de la nube. La nube desapareció en un tiempo, desapareció cuando entraron a Jericó, pero la volvieron a ver cuando David trajo al templo el arca, el tabernáculo. Ahí estaba el arca del pacto. La nube desapareció del arca, pero la Biblia dice que la nube en el templo, cuando Salomón vino al templo, o sea, la nube de gloria, donde está la presencia de Dios, solo desaparece cuando el lugar o el territorio no es el indicado. Cuando Dios no desciende a un lugar donde verdaderamente ese territorio no baja a él. Entonces, para ella bajar del templo de Salomón, de ahí del templo de Salomón, se robaron o Dios mismo escondió el arca. Eso no sé cómo fue, pero sí se sabe que la nube desapareció por cientos de años. Ezequiel no la vio, Nehemías no la vio, pasó mucho tiempo, pasaron los profetas menores, no la vieron, y la gente dijo, ellos dijeron: ya no hay más nube, ya la gloria de Dios no estará en la tierra. ¿Y sabe por qué Dios permitió eso? Porque cada vez que Él saca algo es porque otra cosa viene. Y vino en el cuerpo de María, posó sobre ella, y de nuevo apareció la nube, nuevamente en Mateo 17, donde ya lo hemos mencionado, en el monte de la transfiguración. Ahí apareció la nube y ahí la voz de Dios hablando nuevamente. Él se fue en una nube, nuestro Señor Jesucristo. Él se fue en una nube y Él volverá en una nube. A nuestro Señor y Redentor Jesús de Nazaret lo llevó una nube. Y sabe lo que dijo un ángel: así como se fue en la nube, en esa misma nube vendrá. Y Él viene sobre una nube. Y si un día usted en algún momento pasó por su mente, pensó: me hubiera gustado estar en los tiempos de Moisés, porque me hubiera gustado ver la nube de gloria, le tengo una gran noticia. Primero, la nube la llevamos por dentro. Dios la metió por dentro a esa nube. Bendito sea el Señor. Y lo segundo es que lo veremos, porque el Rey viene en las nubes nuevamente. Hay la oportunidad de verlo. La nube siempre está. Él vendrá en una nube, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Y en el mismo libro, Apocalipsis 14:14, también dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Él viene en esa nube. Prepárate, Él viene y responde a su llamado. Hoy te llama: sal fuera. Él te diseñó para que seas lleno de su gloria. Él te diseñó para que seas un varón o mujer de presencia de Dios.
no una persona común, una persona natural. Él te llama a la unción, a la manifestación continua. Camina hacia el territorio del tabernáculo. Comienza a caminar, a encontrarte con Él. Sal fuera, sal de las tiendas, sal de a donde la nube de gloria de Dios venga sobre ti. Es esa, aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Es de esa plataforma es que Él bajará sobre ti y te llenará. Esa es la plataforma, esa es la forma de que la gloria de Dios, la nube de gloria verdaderamente venga sobre su vida. Es que usted salga de las tiendas, salga de la comodidad, salga del lugar donde está cercado de aquellos que verdaderamente han defraudado a Dios. Sacúdete, sal, Dios te está llamando, sal de las tiendas, entra al tabernáculo, donde cuando tú entres al tabernáculo, al territorio de Dios, entonces verdaderamente esa nube de gloria, la presencia de Dios posará sobre tu vida, te llenará y serás ese hombre, esa mujer que Dios quiere que sea, que camines en la dimensión de su gloria, de su poder, de su autoridad, que las señales que Él dijo que serían para aquellos que en Él creen, que en Él confían, que sigan sus pasos, que verdaderamente estén en ti, que verdaderamente puedas amar al necesitado, orar por los enfermos y sean sanados, ayudar al necesitado, tener humildad, tener amor, ser comunicativo y tener libertad, porque el Evangelio de Jesucristo es poder, vida y es libertad, y las señales del Hijo de Dios tienen que estar en la vida de cada hombre, de cada mujer que verdaderamente le cree, que verdaderamente espera en Él. Fíjate que Dios, Él no toma un territorio ajeno, sino que ni tampoco hace lo que Él te ha encargado a ti o a mí hacer. Dios espera en su tiempo y en su momento perfecto. Vamos a leer acá un poquito en San Lucas 5. En San Lucas capítulo 5 vamos a tomar esta lectura que dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de pez y las redes se rompían. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se rompían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Bendito sea el Señor. Ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amados, verdaderamente meditaba, el Señor seguimos viendo, seguimos confirmando que el Señor acá le dice a
la barca de la tierra. Entró en una de ellas el Señor y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose desde allí enseñaba. Entonces meditaba en esto. Mire, verdaderamente el Señor, sabemos que Él es Dios y que Él podría fácilmente, cuando entró a la barca, salir de ahí. Porque Él le iba a decir a Pedro, ¿qué necesidad era de decirle a Pedro, sácame la barca, apártala un poco más de la tierra, hacia tierra? ¿Por qué? Él podía subir y la barca podría haber andado sola, lo sabemos, es así. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo esto? Dice que cuando sacó la barca a Pedro, entonces cuando la distanció, dice el Señor se sentó, o sea, mientras quedó parado hasta que Pedro la retire cuando le dio la orden. Cuando Pedro la retiró, entonces dice, Él se sentó. Antes no. Él podría haber entrado, se sentaba, retiraba la barca, pero no lo hizo. Él le dijo a Pedro y se quedó de pies. Mas cuando fue retirada, ahí recién él se sienta y comienza a enseñar. Esto es verdaderamente maravilloso. Entonces usted se da cuenta que el Señor, cuando Él salió, enseñó y de ahí volvió y le dio la bendición a Pedro. Después que Él hizo lo que tenía que hacer, le dice, boga mar adentro. Después. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Primero, que el Señor jamás va a hacer lo que a ti te queda hacer. No porque el Señor no puede, el Señor es poderoso. Quizá nosotros decimos, ¿por qué el Señor no nos bendice? ¿Por qué no me da esto? ¿Por qué no me da lo otro? Si el Señor es poderoso y puede. Sí, el Señor es poderoso y puede, pero Él no toma lugar ajeno. Porque la capacidad que a ti te dio, tú tienes que salir de ese lugar, tienes que moverte de ese lugar, tienes que entrar al territorio donde Dios desde ahí te va a bendecir. Él puede hacerlo, pero Él no va a tomar tu lugar, porque Él ya te capacitó a ti para eso. Te dio la capacidad y el entendimiento de que lo hagas. A Pedro, él podía hacerlo, él estaba acostumbrado, él podía moverse con la barca y tenía esa capacidad de sacarla. Por eso le dijo, sácala. El Señor podía hacerlo, pero no lo iba a hacer porque le había dado a Pedro esa capacidad de hacerlo. Entonces, él quedó de pies y recién se sentó cuando estaba en el lugar en el cual él tomaría el control. Y desde ahí trae el Señor la bendición. ¿Desde dónde? Desde donde a Él le pertenece. Él se sentó al lugar que a Él le pertenecía, hizo lo que Él tenía que hacer y desde ahí recién trae la bendición para tu vida. Cuando verdaderamente nosotros nos movemos del lugar de fracaso, porque ellos ya habían fracasado, habían estado toda la noche y nada sacaron, estaban hambrientos y cansados y con sueño, y era un fracaso total. Entonces Dios no te va a bendecir en un territorio, en un lugar donde vos ves el fracaso y tenés la capacidad de salir de ahí y no lo haces. Él te va a bendecir desde otra dimensión. Entonces le dijo a Pedro, sácala de ahí, muévela de ahí, porque yo ahí no entro. El Señor no baja en lugares donde la presencia de Dios, Él es delicado, es poderoso, todo lo puede, todo lo sabe, pero nunca va a tomar un lugar donde Él no
no cabe, no es para él. Entonces Pedro tenía la capacidad de sacarla, le dijo, sácala. Cuando la mueve y la saca, entonces sí, ahí él tomó su lugar, hizo su trabajo y desde ahí vino y le dio la bendición. ¿Qué te está diciendo Dios hoy? Si Dios te ha capacitado y tú has visto cosas y sabes cosas, ¿qué esperas en un lugar verdaderamente donde vos ves que el fracaso está ahí? ¿Te vas a conformar con lavar las redes, irte y después volver de nuevo y seguir intentando a ver si por las dudas? No. Dios acá demostró y le dio esa bendición, y cuando vuelve le cambia la vida, dándole esa bendición. Pero ¿qué le dice? Le dice, ¿qué vemos acá? Que cuando él fue bendecido, nosotros podemos ver también que cuando él recibió esa bendición, verdaderamente enseguida miró hacia los costados y hizo seña a los compañeros. ¿Para qué? Para que vengan a ayudarle a compartir con ellos esa tal bendición y también sean bendecidos ellos. ¿Qué Dios nos dice con esto? Que muchas veces también nos pasan cosas en nuestra vida porque Dios nos ha dado la oportunidad quizá de tener bendición, y nosotros, en vez de hacer lo que hizo Pedro acá, hizo seña a los compañeros que venga, que le ayuden y que también sean bendecidos ellos también. Si Pedro no pedía ayuda, esa red se rompería, se hundiría, perdería toda la bendición los peces, y no sería bendecido él ni tampoco sus compañeros. Pero como él hizo esa seña, Dios que nos muestra acá, que cuando hay bendición en nuestras vidas, o ya sea económica, en lo material o en las almas, para los que tienen allí congregaciones, hombres, mujeres que trabajan o se llena de almas, nosotros no debemos ser egoístas, porque vamos a terminar, eso se va a romper, nos vamos a ahogar con eso y no nos va a quedar para nosotros, y menos vamos a bendecir a otro, sino que nosotros en este caso es correr. Si es bendición económica, compartir con el necesitado, bendecirlo. Si es bendición en que muchas almas se agolpan, porque esto más se refiere a las almas, porque le dijo luego, vení y te haré pescador de hombre, más ellos dejando todo le siguieron, entonces no llevaron nada, la pesca que era material. Entonces una muestra de lo que es espiritual que Dios nos habla acá. Entonces cuando vemos la bendición, el crecimiento en nuestra iglesia, que muchas almas vinieron, no debemos nosotros creernos algo o encerrarnos en que nosotros somos, porque ahí es donde nos ahogamos, ahí es donde perecemos, sino mirar hacia los costados y buscar la comunión con los demás hermanos, con los demás pastores, con las demás iglesias y con las congregaciones, y decirle, mire, yo he sido bendecido, muchas almas han venido a mi lugar, pues tenemos lugar, todas las sillas ocupadas, me gustaría compartir contigo, unámonos, para que tú también seas bendecido, oremos más, y les cuento y comparto, y vengan, compartamos, para que así como yo recibí esta bendición, su iglesia también, su lugar, se llene de almas, se llene de bendición, porque Dios está bendiciendo. A mí me ha dado muchas almas, a mí me ha bendecido, me está bendiciendo en tantas áreas. Ahora yo por eso los busco a ustedes, para contarle, para compartir que Dios está bendiciendo, y que esa bendición que yo he recibido, ustedes también la puedan tener en su congregación, en su iglesia, que muchas almas puedan venir y esté llena mi congregación, mi lugar, y esté lleno su lugar, y haya milagros y haya maravilla. Esa enseñanza Dios nos deja en este texto, que nosotros verdaderamente podamos hacer esto que Dios nos está pidiendo, porque si realmente vemos Pedro, él decía, bueno, el Señor me bendició, ahora yo saco todo para mí y no miro hacia los costados, me creo algo, estoy bendecido, y ahí, ¿qué pasaría? ¿Se rompería la red? ¿Se quedaría él sin nada? Y tampoco sería bendecido. Pero como él miró enseguida hacia los costados,
hizo señas, se dio cuenta que él no era solo. A veces creemos que somos nosotros nomás, sino que había más. Hay más hijos de Dios, hay más hombres de Dios, hay más congregaciones, hay más lugares donde trabajan por las almas, donde trabajan para tratar de agradar a Dios y continuar hacia adelante. Y nosotros no debemos mirar por nosotros solos o creernos algo, sino que acá el único grande, el único poderoso, el único bueno es Dios, y nosotros somos parte de su cuerpo, y nosotros debemos ser unidos y debemos compartir y mirar por los demás y compartir las bendiciones en todas las áreas habidas y por haber. Entonces, si nosotros miramos que hay más, si los reconocemos, si nos comunicamos y si compartimos cuando Dios abre un canal de bendición para nuestra vida, nosotros también anhelamos que los demás también estén igual, las otras barcas, las otras iglesias, también ellos reciban. Entonces, de esa manera realmente vamos a ser bendecidos, vamos a salir en victoria y vamos a ser realmente hijos y seguidores de Jesús. Porque Él le dijo, después de todo esto, de esta acción, de esta actitud y de este trabajo, Él le dijo, ahora ven y sígueme, pues te haré pescadores de hombres. Ellos, dejándole todo, le siguieron. Ya desde ahí en adelante no necesitarían nada, porque tenían al Maestro, al dueño y Señor de todas las cosas, quien le proveería todo. Y esa es la bendición para nosotros, los hijos de Dios, pero tenemos que seguir este ejemplo. Debemos tomar la palabra de Dios, debemos hacer la voluntad de Dios, debemos tener que tratar de ser hombres y mujeres que verdaderamente aman a Dios, son temerosos de Dios y que aman a sus hermanos, y que sabemos, amados y amadas, que nada somos. Yo nada soy, le digo al Señor cada día, nada soy, Señor, sin ti, como leía la palabra recién. Sin tu presencia, sin tu gracia, sin tu respaldo, sin que tú me guíes, me dé dirección por tu Espíritu Santo hacia toda verdad. Yo nada soy, estoy seca, vacía, te necesito, pero no es solamente para mí, Señor, sino que necesito que tú me llenes, que tú me respaldes, que tú me ayudes en todo, para también bendecir a los demás, para compartir con los demás, con mis hermanos, con el necesitado, con el que más necesita. Entonces eso Dios lo ve, y eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros tengamos ese mismo sentir de agradar a Dios, de honrarle, de servirle, sabiendo que nosotros nada somos, pero que por amor y misericordia Dios nos limpia y nos hace un vaso en sus manos. Así que Dios le bendiga. Doy gracias al Señor por su palabra. Espero esta palabra que Dios ha traído hoy le sea de bendición, alumbre su vida, le direccione, y que usted se deje guiar por el Espíritu Santo, quien es Él quien nos guía a toda verdad y que nunca nos hará equivocar. Siempre con humildad, con sencillez, con un corazón sincero, reconociendo que polvo somos, y como comenzábamos leyendo, si Dios, nuestro Dios soberano, quitare el espíritu de nosotros, caemos al polvo, volvemos al polvo. Dios hoy le llama a que usted pueda venir, salir en dimensión, a tener un encuentro en el tabernáculo, buscar a Dios, buscar su presencia con un corazón sincero, un espíritu, una vida íntegra, y verdaderamente amando a Dios y amando a las almas, y reconociendo a nuestros hermanos que todo hombre y mujer que verdaderamente le sigue y le sirve a Dios es parte del cuerpo de Cristo, y Él ha pagado por esa vida, por esa alma. Que el único grande, el único poderoso, el único diferente, el único que verdaderamente es diferente y es poderoso y es bueno y es fiel, es Él. Nosotros somos todos iguales. Que Dios le bendiga poderosamente en esta tarde, y así voy a orar para despedir. Luego pasamos una alabanza para la gloria de Dios, siempre la adoración para nuestro Rey,
Primeramente les saludo en el amor del Señor, esperando esta palabra le alumbre su vida, le lleve edificación, fortaleza y bueno, despidiéndonos hasta el lunes que viene, si Dios así lo permite, estaremos nuevamente con más palabra de Dios para su vida y bueno, siempre por FM Cambalache 89.7, allí de su dial y verdaderamente a las 16 horas los días lunes. Agradecemos a usted, a Dios primeramente, al Espíritu Santo, a su presencia y luego a usted por el tiempo, por escuchar. Que Dios bendiga. Sea usted bendecido por haber dedicado tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga. Un abrazo a la distancia en el nombre y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios bendiga a Mónica. Y si Dios mediante lo permite, el lunes estamos nuevamente. Padre, Dios de amor y de misericordia en esta hora, Señor, te doy las gracias. Gracias por permitirme una vez más compartir tu palabra, poder saludar a los oyentes, a los hermanos, a todo hombre y mujer que escucha. Desde acá la bendición, que tú le visites, que tú le bendiga, que tu palabra alumbre su vida y tu Espíritu Santo lo guíe hacia toda verdad. Padre, te necesitamos. Despídeme en comunión, en armonía. Sea tu Espíritu Santo sobre mi vida guiando mis pasos hacia toda verdad. Padre, te necesito en esta hora. Bendice a todo hombre y mujer, niño, anciano, persona que haya escuchado. Bendice a Mónica, bendice a todos los oyentes en gran manera, librando, guardando de todo mal, Señor, cubriéndolo, Padre Santo, Padre bueno, y alumbrando las mentes y direccionando su vida para una vida mejor. Que cada uno, Señor, pueda tener fe en su corazón y reconocer que te necesitamos, que tú eres Dios, nuestro Creador, y que tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, a Él le debemos todo. Gracias te doy en esta hora por todo y te adora mi alma, Señor. Te adoro, Señor. Te doy las gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sean todos bendecidos, todos alcanzados por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre poderoso